Bueno, cadetes, este es el último video. Vamos a ver la parte que corresponde a la ciencia política. ¿Qué es la política? La política es una ciencia que se ocupa de estudiar y analizar las relaciones de poder al interior de una colectividad. Nosotros podemos pensar por el término que esto se refiere únicamente a las relaciones que median entre los grupos gubernamentales y los ciudadanos, pero no es así. La política también se encuentra presente en nuestra cotidianidad. Hay política, por ejemplo, en las relaciones amorosas, ¿no? Por cuanto a veces hay un dominador y un dominado en esas relaciones, ¿no? También hay política en las relaciones familiares, ¿no? O sea, hay una estructura jerárquica en las relaciones familiares, ¿no? Donde generalmente el padre o la madre es quien manda a los hijos, quien decide por ellos en muchas situaciones, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Entonces, la política no es algo ajeno a nosotros, la hay incluso en relaciones de amistad, ¿no? Porque muchas veces debemos reconocer que en nuestro grupo de amigos puede de alguna manera decidir por nosotros o nosotros decidir por un amigo o llevarlo a que haga lo que nosotros queremos, etcétera. Entonces la política no es algo ajeno, ¿no?, a nuestra cotidianidad solo por el hecho de que no estemos relacionados con grupos del gobierno, ¿no? Entonces necesitamos ampliar nuestro concepto de política a todas las esferas de relaciones, de interacciones, ¿no?, que tenemos con los demás. ¿Qué son estas relaciones de poder de las que se ocupa la política? Bueno, pues son interacciones, ¿no? Es decir, las interacciones se establecen cuando dos personas o más, ¿no?, pueden intercambiar cuestiones simbólicas como el lenguaje, sentimientos, etc. Entonces, estas interacciones se establecen, las relaciones de poder, entre un dominador y un dominado, ¿no? Entre un amo y un esclavo, o un amo y varios esclavos, o varios amos y un esclavo, ¿no? Es decir, se trata de las relaciones que hay entre un sujeto que manda y un sujeto que obedece. La ciencia política surge oficialmente con Nicolás Maquiavelo, que fue el primero en reflexionar sobre ella como no se había hecho antes. Antes se supeditaban las cuestiones políticas, es decir, la explicación de estas relaciones de poder, a áreas como la filosofía, la religión, ¿no?, el arte, ¿no? Sin embargo, Maquiavelo es el primero que se dedica a analizar cómo se dan las relaciones de poder durante la época del Renacimiento. Sobre Nicolás Maquiavelo es importante puntualizar que nunca dijo que el fin justifica los medios, ¿no? Esa es una frase que se le atribuye porque mucha gente que ha leído su obra principal, que es El Príncipe, deduce que eso es lo que Maquiavelo está diciendo en esa obra, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos afirmar que dijo Maquiavelo es que todos los hombres son perversos y van a mostrar su naturaleza perversa si encuentran la ocasión para ello. Obviamente esto lo dijo después de observar muchas situaciones, ¿no?, al interior de estas interacciones entre los miembros de un grupo gubernamental, ¿no? Lo que hizo Maquiavelo, y que realmente merece un mérito tremendo, es denunciar las prácticas corruptas al interior de esos grupos de poder. Es decir, no todo es como en teoría debería ser, ¿no? Maquiavelo nos muestra que el ser humano es un ser corruptible, ¿no?, que se corrompe, que el poder corrompe a quien llega a él, ¿no? Entonces, bueno, ese es su pensamiento político. Vamos a ver cuáles son las categorías eje de lo que es la ciencia política, es decir, de qué se va a ocupar, y ninguna otra ciencia lo va a retomar como lo hace la política. Bueno, pues primeramente de lo que es el poder, ¿no? Y el poder viene a ser la interacción entre la libertad y el orden. También se va a ocupar de lo que es la ideología. La ideología, como lo habíamos mencionado en otro video, son las ideas que caracterizan la forma de pensar de un individuo o de una colectividad, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, yo estoy a favor de que se prohíba que las mujeres utilicen minifalda, ¿no?,
pues estamos viendo a una persona con una ideología conservadora, es decir, lo que orienta sus principios son situaciones que provienen de una moral conservadora, ¿no? A lo mejor también podemos encontrar una persona que diga, ah, bueno, yo estoy a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, ahí vemos una ideología que no es conservadora, ¿no? Vemos una ideología más contemporánea, más abierta a las situaciones nuevas que se presentan en nuestra sociedad, ¿no? Hay muchísimos tipos de ideología, tantos como personas hay en el mundo, y bueno, este es un concepto básico de la política. Y también la política se va a ocupar de lo que son los mitos, ¿no? Ustedes pues pueden pensar en cualquier mito, ¿no? Puede ser el mito de un héroe, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han visto Los Simpson, bueno, pues recordarán un capítulo en donde ellos tienen como un héroe local, que es Jeremiah Springfield, ¿no? Pero en realidad la vida de este personaje es un mito, porque él finalmente termina siendo como, bueno, un pirata, ¿no? Y no hizo nada bueno por el pueblo, sin embargo, una situación histórica lo llevó a convertirse en un héroe para todos, ¿no? Entonces, este tipo de mitos todos los tenemos en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo sé que a muchos les va a romper lo que voy a decir, pero puede ser, no sé, Porfirio Díaz, ¿no? Puede ser un mito, no como héroe, sino que se le ha satanizado mucho, pero en realidad no hizo cosas tan malas, ¿no? O puede ser también Miguel Hidalgo, ¿no? Es un mito que tenemos y se ha descubierto recientemente que no era tan bueno como nos lo pintan. Bueno, entonces estos mitos son explicaciones emotivas, ¿no? Que lo que hacen es objetivizar la experiencia social del hombre, es decir, la van a hacer como más concreta, más accesible para nosotros. En este caso, a través del ejemplo que se promueve mediante la vida de un personaje, ¿no? Nosotros vamos a aterrizar qué es lo que se espera de un ciudadano, qué es lo que se espera de un grupo social, ¿no? Entonces, bueno, estos son los principios de la ciencia política, ¿no? Y los que la van a caracterizar como ciencia independiente. También, bueno, tenemos métodos de investigación en la ciencia política, como los hemos visto en el derecho, como los hemos visto en la economía. Los que son propios de la ciencia política son primeramente el método histórico y el método comparativo. De estos dos se sirvió Nicolás Maquiavelo para hacer el análisis que realizó, ¿no? El método histórico es como ir viendo cómo se constituyen estas relaciones de poder a lo largo de la historia, en poner en perspectiva a dos colectividades y analizar cómo es que se conducen entre ellas, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes, ¿no? Dialéctico implica un intercambio, ¿no? Un análisis de los intercambios simbólicos al interior de la sociedad. Los intercambios simbólicos pueden ser en términos de mercancías o en términos de lenguaje, ¿no? Todo lo que es un símbolo es susceptible de ser intercambiado con otra persona. Y el principal exponente de este método es Karl Marx. También están los métodos empíricos, que son los propios de la investigación de campo, como por ejemplo las encuestas, las entrevistas, los sondeos, etc. Y por último, el método lógico, que es más propio de la antigüedad, ¿no? Está representado por Aristóteles y Platón. Ellos siguen una serie o describen una serie de fórmulas, ¿no? Para establecer cuándo una persona está en lo correcto y cuándo no lo está, ¿no? Entonces, si ustedes alguna vez llevaron lo que es la lógica formal, ¿no? Esta que dice A más B igual a C, entonces A es igual a C, comprenderán cuáles son los métodos lógicos. Bien, ¿cómo se relaciona la política con otras ciencias? Bueno, se va a relacionar principalmente con tres: la economía, la sociología y la estadística, ¿no? Los conocimientos que se producen al interior de estas tres ciencias permiten, por ejemplo, a los grupos de poder tomar las decisiones políticas adecuadas de manera informada. La sociología va a decirle, por ejemplo, a los grupos de poder cómo se ha venido comportando una colectividad a lo largo del tiempo, y esto le va a permitir a estos grupos gubernamentales tomar decisiones en materia de política social, ¿no?
Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema de política. Me parece que es muy importante dejarles en claro algo, ¿no? O sea, ustedes por supuesto viven estas relaciones de poder a diario, ¿no? Ustedes tienen un superior, también tienen subordinados, si es el caso, ¿no? Saben qué es el poder porque de alguna manera en algún punto de su vida lo han detentado, ya sea en su trabajo como militares, ya sea en su casa con sus familias, ya sea en una relación de pareja, en una relación de amistad. La política nos permite cuestionar, ¿no?, cómo nos relacionamos con esas personas sobre las cuales tenemos un poder o las que tienen un poder sobre nosotros. Michel Foucault decía que no hay que satanizar esta cuestión del poder, ¿no? Porque finalmente está presente en todas las relaciones. Todas las relaciones son relaciones de poder, ¿no? Siempre está esta situación de el dominador y el dominado, aunque suene muy fuerte eso, ¿no? A veces dominamos incluso sin querer, ¿no? A veces hay algo en nuestra personalidad que tiene cautivo a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay relaciones de poder. Y es importante que entendamos a estas tres ciencias, ¿no?, la política, la economía y el derecho, como fundamentales para tratar de entender cómo está constituida una colectividad, ¿no? Recuerden que les digo que un hecho o el análisis de un hecho como tal es similar a una esfera, ¿no? O sea, lo pueden ver desde aquí, ¿no? Imagínense que esta es la antropología y lo ve desde aquí, pero la economía lo va a ver desde acá y la política lo va a ver desde acá, ¿no? Entonces, estas situaciones nos llevan a pensar que para poder explicar una situación se requieren los conocimientos que se producen al interior de estas disciplinas, ¿no? No es fácil hablar de la crisis, por ejemplo, la crisis financiera del país, si nosotros no tenemos conocimientos en materia de derecho o no tenemos conocimientos en materia de política. Así que, bueno, este tema espero que les sirva para poder entenderse no nada más como ciudadanos, sino también como individuos que se relacionan con otros. Y pues hasta aquí llegamos, ¿no? Espero que haber sido clara en las explicaciones. De todas maneras, si tienen dudas me pueden escribir. Ustedes saben ya cuál es mi correo, cuál es mi Facebook y yo con mucho gusto los voy a atender. Les recomiendo estudiar muchísimo para el examen, ¿no? Ya está hecho, ya se entregó. Así que pues no queda más que presentarlo el martes. Muchas gracias.